Bueno, vamos a aprovechar estos minutos para explicar el último tipo de funciones que les subí, que tiene que ver con la función homográfica, ¿sí? La función homográfica es de la forma f de x igual a por x más b sobre c por x más d. Fíjense que es un caso muy parecido al de la función racional, ¿se acuerdan? Sí. La diferencia es que la función racional, el numerador, que era la parte de arriba de acá, en realidad era un número, ¿sí? Era un número, por ejemplo, no sé, una función racional 3 sobre x más 2, ¿sí? Esa es una función del tipo racional, ¿sí? En donde el numerador era un número cualquiera y el denominador era una expresión. Bueno, en este caso, la función homográfica, el numerador y el denominador va a estar conformado por dos ecuaciones de rectas. ¿Lo ven? ¿Recuerdan que la ecuación de una recta era I igual a por x más b? ¿Sí? O c por x más d. Vamos a ponerlo acá, ¿ver? I igual a por x más b, ¿sí? En donde esta parte era la pendiente y esta era la ordenada al origen. Bueno, fíjense qué similitud que tiene con cualquiera de estas expresiones, ya sea la que está en el numerador o en el denominador, ¿sí? Hay una pendiente y una ordenada. Pero bueno, esto es más que nada para que ustedes identifiquen a simple vista una función del tipo homográfica, ¿sí? Es muy parecida a la racional. Pero bueno, va a haber ciertas características que me van a permitir a mí identificar los elementos de esa función homográfica, ¿sí? Como ser las raíces, la ordenada al origen, y todas estas cuestiones que vinimos analizando con las otras funciones, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo, esto ya se lo subí, ¿sí? Está en la parte teórica de esta actividad, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es, vamos a ir viendo paso a paso todos los elementos que tiene una función homográfica para luego hacer un ejemplo numérico. ¿Les parece? ¿Cómo se calcula el dominio de esta función homográfica? El dominio de una función homográfica es igual que en la función racional. ¿Qué pasaba? El denominador no podía ser cero, ¿sí? Entonces, el denominador tiene que ser distinto de cero, ¿sí? Es decir, en este caso, si yo tengo en el denominador c por x más d, esto tiene que ser distinto de cero para que tenga sentido esta ecuación, ¿está bien? En realidad, x, vamos a ponerlo acá, x tiene que ser distinto del menos d sobre c. Bueno, esta es una ecuación que me va a permitir a mí, encontrar el valor del dominio, ¿sí? El dominio tiene que ser todos los reales menos este valor, ¿sí? Después lo vamos a ver en un ejemplo numérico. Esto lo vamos a dejar anotado acá. Después, la imagen de la función, ¿sí? La imagen de la función se va a calcular haciendo todos los reales menos los valores que sean del tipo A sobre C, ¿sí? Donde A sobre C son estas letras, ¿sí? Lo mismo que acá. D sobre B iba a ser D sobre B. O sea que esto, una vez que hagamos un ejemplo numérico, van a ver qué sencillo es teniendo estas fórmulas, ¿no? Porque es simplemente reemplazar los valores que yo tenga en la función, ¿sí? Y así voy a calcular tanto el dominio como la imagen, es reemplazándolo, ¿sí? Quizás hasta les podría decir es más fácil calcular el dominio de imagen en una función homográfica
que en otro tipo de funciones, ¿sí? Porque lo único que tengo que hacer es reemplazar el valor de C y D para el dominio y el valor de A y C para la imagen. Y ese valor que me dé va a ser el que no va a pertenecer al dominio. ¿Está bien? Entonces, Sí. Perfecto, perfecto. Entonces ahora, bueno, recuerdan que ese valor que no pertenecía al dominio, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Era la asíntota vertical, ¿sí? Entonces, este valor, yo voy a tener una asíntota vertical, ¿en dónde? En x igual a menos d sobre c, ¿sí? O sea, en ese valor que no pertenecía al dominio, yo tenía una asíntota vertical, que era así. Y con la imagen pasa lo mismo. En el valor de la imagen que no pertenece a esa imagen, voy a tener una asíntota horizontal. Entonces, que va a ser igual a I, igual a A sobre C. ¿Se ve ahí? Sí, ¿no? Entonces, ahí yo ya estoy encontrando, bueno, ya encontré el dominio, encontré la imagen, encontré la asíntota vertical y encontré la asíntota horizontal. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces, después los demás, los demás valores ya saben cómo se calcula. Por ejemplo, para calcular la ordenada al origen, ¿qué tengo que hacer acá? Evaluar esta función en cero, ¿sí? Entonces, para calcular la ordenada, yo lo que tengo que hacer es f evaluada en cero, ¿sí? Y reemplazar este cero en todo lugar donde esté la x, o sea, acá y acá, ¿sí? Sí. En esta parte y en esta. Entonces, si yo reemplazo la x por 0, A por 0 me da 0 y C por 0 me da 0, o sea que el valor de la ordenada va a estar dado por las letras B sobre D en toda ecuación, en toda función homográfica. ¿Sí? Sí. Lo voy a admitir a Victoria. Ahí está. Entonces, fíjense que acá también es fácil calcular la ordenada. ¿Sí? Porque como x tiene que ser 0, bueno, si esto es 0 y esto es 0, me queda b sobre d, ¿no? Me queda un número fraccionario. Bien, perfecto. Y para calcular la raíz, ¿cómo hacíamos? La raíz, lo que tenía que hacer era igualar esta a 0. A ver si la escribo acá, si se ve. Esto me quedaba a por x más b sobre c por x más d igual a 0. Esto para las raíces. Esto me va a quedar que el punto de intersección con el eje X va a ser, lo voy a calcular haciendo X igual a menos B sobre A. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, X igual a menos B sobre A, la uso para encontrar las raíces. Esta para encontrar la ordenada. ¿Sí? Para encontrar el dominio de la función, habíamos dicho que iba a ser los valores que no iban a pertenecer al dominio, iba a ser el x que iba a ser igual a menos d sobre c. Es el valor que no pertenece al dominio. Y de ahí iba a sacar que este valor iba a ser la asíntota vertical. Bueno, lo mismo con la imagen, pero ahora el valor que no va a pertenecer a la imagen va a ser aquel que quede conformado al hacer A sobre C. Y esto me va a dar la asíntota horizontal. Bueno, todo esto parece un trabalengua de letras, ¿no? Pero bueno, más que nada uno pretende que puedan graficar la función. No hace falta que esto se lo aprendan de memoria. Sí, lo importante es aprender
qué tipo de función es, cómo es su gráfica, ¿sí? Y algunas características importantes. Bueno, entonces ahora, dicho todo esto, lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo numérico, ¿sí? F de x es igual a 3 por x menos 1 sobre x menos 2. Bien. Entonces, esto es una función del tipo homográfica, ¿sí? Voy a arreglar este 2, que no me gustó cómo quedó. Es una función del tipo homográfica, ¿por qué? Porque tanto en el numerador como en el denominador hay una ecuación de una recta, ¿sí? Entonces yo ya sé que esa va a ser una función del tipo homográfica. Bien. Bueno, el dominio, ¿cómo lo vamos a calcular? Igual que en la función racional. El dominio de la función iba a ser todos aquellos valores que pertenecen a los números reales, excepto ¿cuál? Excepto el valor para el cual este denominador se hacía cero, ¿se acuerdan? O sea que el valor sería, el valor que no pertenece al dominio sería el valor 2. Sí. Ahí, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Porque si x vale 2, 2 menos 2 me da 0 y el denominador es 0, y no puede pasar eso. ¿Está bien? Sí. Entonces, en este valor que no pertenece al dominio, yo voy a tener una asíntota vertical. Asíntota vertical en x igual a 2. ¿Sí? Siempre para calcular el dominio de una función homográfica o racional, yo tengo que analizar el denominador. Porque el que está en conflicto es justamente el denominador. A mí no me importa que el numerador 3x menos 1 sea 0 o no, porque puede existir eso, ¿sí? Lo que no puede pasar es que el denominador, en este caso, x menos 2, valga 0, ¿sí? Entonces, como este no puede valer 0, yo entonces tengo que pensar, bueno, a ver, ¿pero hay algún valor para el cual se me haga 0 x menos 2? Y sí, ¿cuándo? Cuando x vale 2. Porque si x vale 2, 2 menos 2 me da 0. ¿Se entiende? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, en el valor en el cual no pertenece al dominio, yo tengo una asíntota vertical, ¿sí? Entonces, en x igual a 2, tengo asíntota vertical. Bueno, recuerden que, bueno, y en este caso, habíamos dicho que el dominio se iba a calcular haciendo ¿qué cosa? El dominio de toda función homográfica se calculaba haciendo todos los reales menos el valor que quedaba determinado por las letras menos d sobre c. ¿Sí? Eso es lo que habíamos escrito hace un ratito cuando hicimos el análisis de una función homográfica con letras. Entonces, vamos a ver si me da 2 efectivamente, ¿no? Bueno, fíjense. La similitud con la ecuación con letras, esto era a por x más b sobre c por x más d, ¿sí? Sí. Esta era la ecuación general. Bueno, en este caso, fíjense, si yo me fijo acá, a vale 3, ¿sí? Vamos a ponerlo acá Sí. con color. B vale B menos, vale 1. sí, Menos 1. muy bien, menos 1. No escribe bien el amarillo, ahí. B vale menos 1, C ¿cuánto vale? 1. 1, muy bien. C vale 1 y D Menos 2. menos 2. Correcto. Entonces, si yo ahora voy a reemplazar acá, menos D sería menos 2, ¿no? O sea que esto sería menos 2.
Bien. Menos D sería, claro, sería en realidad D vale menos 2, pero acá es menos D. ¿Se entiende eso? Sí, O sea que esto es menos D, ¿sí? Sobre C, que vale 1. sí, Bueno, fíjense que, bueno, si yo aplico la regla de los signos, acá menos por menos me da más. O sea que esto me va a quedar 2 sobre 1, y 2 sobre 1 es 2. ¿Ven que coincide el valor que calculamos con la letra, con este que lo calculamos de la otra manera? sí, sí. Me da 2. Bien. Bueno, vamos con la imagen ahora. A ver. La imagen, según lo que vimos recién, como es la parte teórica, la vamos a calcular haciendo todos los reales menos, y las letras para la imagen eran A sobre C. Sí, Menos A sobre C. Entonces, la imagen de esta función va a ser, acá vamos a marcar el dominio, y la imagen para esta función va a ser, si yo hago A sobre C, esto me va a quedar todos los reales, menos, y bueno, me vengo acá, ¿y cuánto vale A? Vale 3 3. Muy bien. sobre Dice 1. sobre 1. O sea que en realidad 3 sobre 1 me da 3, ¿no? Sí, Entonces la imagen va a ser todos los valores reales menos el valor 3. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Una asíntota como horizontal, ¿no? horizontal. Claro, una asíntota horizontal en I igual a 3. ¿Sí? Porque recuerden que la asíntota horizontal se encontraba, iba a estar en ese valor que no pertenece a la imagen. En cambio, la vertical iba a ser el valor que no pertenece al dominio. ¿Sí? Sí, Bueno, entonces ya ahí encontramos el dominio, la imagen, las asíntotas, ¿sí? Nos faltaría ver la ordenada al origen, que habíamos dicho que la ordenada al origen la íbamos a calcular. Esto vamos a borrar esto acá. La íbamos a calcular haciendo f de 0, evaluando esta función en 0. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo acá por 0, esto me va a quedar 3 por 0 menos 1 sobre 0 menos 2. ¿Sí? sí, Entonces, esto me da 3 por 0 me da 0. Entonces arriba me queda menos 1. Y abajo, 0 menos 2 me da menos 2. O sea que fíjense que en realidad acá tengo una fracción en donde el numerador y el denominador son negativos. Menos por menos me da más, entonces esto me da 1/2. Entonces esto significa que en x igual a 1/2 yo voy a tener, ni igual a 1/2 voy a tener la ordenada al origen. Que va a ser el punto en donde la función va a cortar al eje y. ¿Está bien? sí, Muy bien. Bueno, y para calcular las raíces, recuerden que había, vamos a borrar esto acá, este cálculo que hicimos, y vamos a poner que la imagen de esta función era los reales menos el valor 3. ¿Sí? Bueno, recuerden que dijimos que para calcular las raíces, o la raíz, lo que hacíamos era igualar a 0, ¿no? O sea que esto me quedaba 3 por x menos 1, tenía que sobre x menos 2, tenía que ser igual a 0. Pero había una formulita que yo les dije para encontrar la raíz, que era x igual a menos b sobre a. sí,
menos b sobre a. Entonces, menos b sobre a, recuerden que acá esto era a, esto era b, esto era c y esto era d. Entonces, si yo hago menos b sobre a, esto me va a quedar x igual a menos, que sería este menos, fíjense Menos que, 1 claro, menos 1 sobre menos 2. sobre a, no, fíjense que a vale 3. Ah, es verdad. Sí, ¿Está sí. bien? Creo que ya. Sí. Perfecto. Sobre 3. Entonces, en el numerador me quedó menos menos, me hace más esto, ¿no? Se me hace más, entonces me queda que x es igual a 1 sobre 3. O sea que x igual a 1/3 es la raíz de esta función. ¿Sí? Sí. Bueno, y ahí encontramos, digamos, todos los elementos. Ahora lo que tenemos que hacer es graficarla, ¿no? Graficar esta función. Bueno, primera medida, dijimos que teníamos una asíntota vertical. ¿En qué valor? ¿Se acuerdan? Yo lo tengo igual acá. El dominio era todos los reales menos el 2, o sea que en x igual a 2 tengo una asíntota vertical. ¿Sí? Entonces, vengo acá al punto 2 de x y voy a trazar la línea punteada que me va a representar esa asíntota. ¿Sí? Ahí va. Bueno, de igual manera, habíamos dicho que tenía una asíntota horizontal en i igual a 3, ¿no? ¿Era i igual a 3? Sí. Porque la imagen era todos los reales menos el valor 3. Entonces, en i igual a 3 tengo una asíntota horizontal. Bueno, de igual manera que hicimos con la vertical, ahora voy a trazar la asíntota horizontal en x igual a 3. Sería acá. Entonces, estas asíntotas me van a determinar a mí, en realidad, las ramas de esta función homográfica, ¿sí? Que esto es muy similar a la función racional. ¿Se acuerdan que la función racional era algo así? Yo tenía una rama acá, tenía otra rama simétrica, ¿cómo es? Opuesta al vértice que determinaban las asíntotas horizontales y verticales. ¿Sí? Bueno, la homográfica, esto es muy similar en este sentido, ¿no? Va a haber dos ramas que van a ser simétricas también. Bueno. Perfecto, entonces, otra de las cosas que vamos a marcar es la raíz y la ordenada, ¿sí? Bueno, fíjense que habíamos dicho que la ordenada era un medio, ¿sí? Era un medio y la raíz era x igual a, que la habíamos calculado, 1/3. Entonces, en x igual a 1/3, bueno, esto sería dividir esta unidad en 3 y tomar una, ¿no? O sea que prácticamente la raíz está muy cerca del 0. Sería este puntito, lo voy a marcar acá con naranja para que se vea. Por este punto va a pasar una de las ramas de la función homográfica y va a cortar al eje x. De igual manera, pero ahora en y, sería i igual a un medio, sería acá, por este punto va a pasar una de las ramas de la función homográfica y va a cortar al eje y. ¿Sí? Bueno. Y todo lo demás, los demás puntos que voy a Profe, encontrar, sí, decime. ¿puede repetir de nuevo lo de ordenada al origen, dónde se ubica y la raíz? Sí, la ordenada al origen era este valor, ¿no? I igual a un medio. ¿Está bien? Sí, Porque la habíamos calculado ya en los sí, pasos anteriores. Entonces, para ubicarlo en la recta, lo voy a ubicar ¿en dónde? A la mitad de 1, ¿sí? Porque un medio es la mitad de 1. claro. Entonces, lo que pasa es que
lo hice chiquitito el gráfico porque si no, no me iba a entrar, ¿sí? Por ahí Se no ve se igual, puede. profe, el punto. ¿Se ve igual? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, a la mitad de 1 yo voy a marcar sobre el eje Y, el eje vertical, lo que sería la ordenada al origen, que es el punto donde la gráfica de la función va a cortar al eje Y. Y de igual manera hice en el eje X, pero ahora en vez de 1/2 es 1/3. O sea que yo ahora lo que tengo que hacer es dividir el entero en 3 y tomar 1. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces sobre el eje X también con naranja marqué el puntito en donde la función va a cortar al eje X. ¿Sí? Es eso, en realidad. Ok, listo. Gracias. No, por favor. Entonces, ahora en realidad, para encontrar otros puntos y ver ¿cómo es? Voy a tener que darle otros puntos para poder graficar las ramas de esta función homográfica a través de una tabla de valores, como hicimos con otras funciones, ¿sí? Le doy valores a X para encontrar valores de Y. Bueno, no vamos a hacer las cuentas, pero quiero que ustedes entiendan que lo que hacíamos acá, perdón, puse XX, ahí. Lo que hacíamos acá era darle un valor a X, reemplazar en la función y encontrar el valor de Y, ¿sí? Ese me iba a dar un punto de coordenadas XY que va a pertenecer a la gráfica de la función, ¿sí? Esto lo venimos haciendo en todas las funciones que veníamos viendo. ¿Está bien? Entonces, les decía, no vamos a hacer las cuentas, pero yo ya voy a anotar unos puntos que ya están calculados, ¿sí? Después ustedes con tiempo, para no perder tiempo más que nada, ¿no? Con tiempo lo van a ir viendo, si quieren, lo chequean. Entonces, yo voy a anotar algunos puntos. Cuando X vale -1, Y vale 4/3, cuando X vale 1/3, Y vale 0. Cuando X vale 1, Y vale -2. Cuando X vale 4, Y vale 11 medios. ¿Sí? Bueno, ahí más o menos se ve. Voy a torcer un poquito la cámara. Ahí está. Bueno, entonces estos puntos los encontré ¿cómo? Reemplazando estos valores de X, que yo le di al azar, ¿no? Cualquiera, en la ecuación de la función y obteniendo respectivamente para cada uno de esos valores un valor de Y. ¿Sí? Entonces, yo les dije que esto ya lo hice previamente para no perder tiempo. Entonces, vamos ahora a proceder a reemplazar estos puntos. Cuando X vale -1, vengo acá, me paro en el -1 en X, dice que Y vale 4/3. Entonces, para representar el 4/3, lo que tenía que hacer era dividir en el eje Y la primera unidad en 3, porque es lo que me indica el denominador, pero como no me alcanza, tengo que tomar uno más y dividir en 3 también, ¿sí? Esto era representación de fracciones impropias. Entonces, si yo divido en 3 el primero y tomo 3, en el 1 voy a tener 3/3, pero yo necesito 4/3. Entonces, divido el siguiente en 3. Bueno, entonces el punto estaría en -1, 4/3. Sería acá. ¿Sí? Vamos a hacerlo con ahí. Bueno, otro de los puntos es 1/3 de X, 0 de Y, ¿no? Que era justamente el punto que era la raíz, ¿no? Bueno, el otro punto, X igual a 1, Y me da -2, entonces si X vale 1, Y vale -2, voy a marcar el punto acá. Cuando X vale 4, Y vale 11 medios. Bueno, 4 sería acá, 11 medios, que sería la mitad de 11, ¿no? Esto es igual a decir 5,5 en decimal, que sería hacer 11 dividido 2. Bueno,
Entonces, cuando x vale 4, y vale 5,5, entonces vengo acá y sería este punto que estaría acá. Bueno, fíjense que en realidad, de las asíntotas a la izquierda, una de las ramas sería esta, que pasa por todos estos puntos terrenos. ¿Sí? La otra rama que vendría acá, bueno, encontré un solo punto, ¿pero por qué? Porque necesito darle más valores a esta tabla, ¿sí? Vamos a buscar un valor más que esté pasando, digamos, esta asíntota, ¿no? Pasando la asíntota vertical. Por ejemplo, si x vale 6, yo lo voy a hacer rápidamente. Si x vale 6, reemplazo acá, esto me da 18 menos 1, me va a dar 17, y abajo me da 4, o sea que esto me quedaría 17 sobre 4, lo que sería lo mismo, aproximadamente esto me da 4,1 más o menos, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un punto que estaría acá. Lo hice rapidito por una cuestión de tiempo nada más, ¿sí? Es simplemente reemplazar. Bueno, ahí encontré un punto más. Entonces, acá tengo dos puntos que por ahí me van a dar una idea de cómo sería la gráfica esta cosa, ¿sí? Bien.